La lectura y la comprensión lectora son adquiridas mediante vamos creciendo, así que es importante desarrollar técnicas, métodos o actividades para tener el hábito de leer un libro, que será un instrumento clave para adquirir conocimientos. El objetivo es mejorar nuestro tiempo con la lectura y esto se pueda convertir en algo que disfrutemos y paulatinamente se vuelva un hábito y nos ayude como estudiantes universitarios y en un futuro en nuestro ámbito laboral. ¿Qué es leer? Leer, más que un simple acto mecánico de descifrar signos gráficos, se trata de saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción e interpretación del mensaje escrito a partir de la información que posee el lector. La comprensión lectora es un proceso en el cual el lector establece relaciones interactivas con el contenido de la lectura. Vincula las ideas anteriores, las contrasta, las argumenta y saca conclusiones. Las conclusiones de información significativas, al ser asimiladas, enriquecen el conocimiento. Morris manifiesta que sin comprensión no hay lectura. En los procesamientos mentales son básicamente perspectivos, de memoria y cognitivos. En esto suponen la capacidad de inteligencia potencial. La comprensión lectora consiste en un despliegue de conjunto de estrategias que tienen como finalidad la construcción de significados. ¿Por qué es importante? Permite mejorar nuestra ortografía, ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita y hace un lenguaje más fluido. Da la facilidad para exponer nuestro propio pensamiento y la capacidad de pensar. Potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración. Como dato, evita el estrés. Al concentrarse en el libro y la historia que lees, dejas de lado los problemas que tienes y te transportas a otro mundo. También estimula la actividad cerebral. Al leer, nuestro cerebro piensa, ordena y interrelaciona conceptos. Si no te gusta leer es porque no has encontrado ese libro exacto para ti. Te recomiendo que comiences a leer historias que te gusten y te apasionen. Ahora vamos con la enseñanza de estrategias de comprensión lectora. El modelo para la enseñanza que proponen Collins y Smith, en el que se asume que, como en cualquier contenido académico, el dominio de las estrategias de comprensión lectora requiere progresivamente menor control por parte del maestro y mayor control por parte del alumno. En otra perspectiva, podemos considerar un conjunto de propuestas para la enseñanza de estrategias de comprensión lectora que se engloban bajo la denominación de enseñanza directa o instrucción directa, y que han contribuido notablemente a poner de relieve la necesidad de enseñar de forma explícita a leer y a comprender. Bauman sintetiza tanto lo que implica el modelo de enseñanza directa como los supuestos. A continuación les voy a mostrar 5 estrategias de comprensión lectora. Número 1 tenemos la introducción. Aquí se les aplican a los alumnos los objetivos de lo que van a trabajar y en qué les van a ser útiles para la lectura. Número 2 tenemos el ejemplo. Aquí se ejemplifica la estrategia que se vaya a trabajar mediante un texto, lo que ayuda a los alumnos a entender lo que van a aprender. Número 3 tenemos la enseñanza directa. Aquí el profesor muestra, explica y describe la habilidad de que se trate. Dirigiendo la actividad, los alumnos responden a las preguntas y elaboran la comprensión del texto, pero es el profesor quien está a cargo de la enseñanza. Número 4 tenemos la aplicación dirigida por el profesor. Aquí los alumnos deben poner en práctica la habilidad aprendida bajo el control y la supervisión del profesor. Este puede realizar un seguimiento de los alumnos. Por último tenemos a la práctica individual. El alumno debe utilizar independientemente la habilidad con material nuevo.
Hay que asignar recursos. El papel de los recursos de lectura primero da la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su estructura resulte familiar o conocida, y de que su léxico, sintaxis y cohesión interna poseen un nivel aceptable. 2. De que el grado que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el contenido del texto, es decir, para que el lector pueda comprender, es necesario que el texto en sí se deje comprender y que el lector posea conocimientos adecuados para elaborar una interpretación acerca de él. 3. De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que lee, así como para detectar y compensar los posibles errores o fallos de comprensión. Esas estrategias son las responsables de que pueda construirse una interpretación para que el texto y de que el lector sea consciente y de que entiende y que no entiende, puesto que nosotros, como todos los lectores expertos, se utiliza estrategias de forma inconsciente. Mientras leemos y vamos comprendiendo, no ocurre nada. El procesamiento de información escrita que requiere el acto de lectura se produce de una manera automática. Sin embargo, cuando encontramos algún obstáculo, una frase incomprensible, un desenlace totalmente imprevisto, que se contradice con nuestras expectativas, una página incorrectamente colocada que hace imposible nuestra comprensión, lo que implica dispensar el procesamiento y atención adicional, y la mayoría de veces realizar determinadas acciones. Por ejemplo, releer el contexto de la frase, examinar las premisas en que se basan nuestras predicciones sobre lo que debería ser el final de una novela, y otras muchas más. En sí hemos entrado de lleno en un estado estratégico, caracterizado por la necesidad de aprender, de resolver dudas y ambigüedades de todas planificadas y deliberada, y que nos hace ser conscientes de nuestra propia comprensión. En el estado estratégico somos plenamente conscientes de lo que perseguimos, por ejemplo, asegurarnos de aprender el contenido del texto o clarificar un problema de comprensión, y ponemos en marcha acciones que puedan contribuir a la consecuencia del propósito. Simultáneamente nos mantenemos alerta evaluando lo que logramos nuestro objetivo. 7 consejos para fomentar el gusto por la lectura. La lectura favorece el desarrollo psicológico y efectivo de los niños, además de permitirles experimentar sensaciones que les ayudarán a aprender y a madurar. Sabemos que la lectura mejora la capacidad lingüística del ser humano y si bien hay unos hábitos que parten en casa, como profesores podemos ser determinantes en los cimientos del futuro adulto lector. A continuación, algunos consejos para fomentar el gusto por la lectura desde el aula. Lectura en etapa preescolar. Para los más pequeños es muy relevante fomentar la lectura. Una idea es leerles cuentos que capten su interés, que ellos vean que es parte de un libro. De este modo tendrán interés por buscar historias propias. Hacer que perciban a sí mismos como lectores. Diferenciar entre una rutina tediosa y el hábito. Generando espacio en el aula para que todos lean. Este espacio debe ser sistemático. Los estudiantes se percibirán como lectores. Jamás utilizar como castigo el quejarse en silencio leyendo un texto. Esto hará que perciban la lectura como algo desagradable y no querrán hacerlo por cuenta propia. Proporciona una diversidad temática. Los profesores deben de comprender que cada niño es un mundo diferente y es esencial, así que debemos captar el interés de todos los alumnos. Hablarse una biblioteca para que sepan que hay un mundo de historias entretenidas por leer. Dramatizar las historias. Seleccionar un fragmento de un texto que pueda resultarles interesante, analizarlo previamente y luego que algunos alumnos lean en voz alta, del modo más expresivo posible. Esto generará interés. Compartir los gustos. Que los niños y adolescentes compartan el gusto por la lectura entre sus pares genera un gran sentimiento de pertenencia. Un buen ejercicio para fomentar esta actividad sería motivar diariamente a que cada alumno comente qué está leyendo, por qué lo escogió y qué es lo que más le llama la atención. Los beneficios de la lectura serían los siguientes. Mejoran la concentración, te ayudan a mejorar tu ortografía y redacción, te brindan información y conocimiento, reduce el estrés y mejora tu ánimo. Te introducen al mundo de la fantasía, abren preguntas para estimular la reflexión, son ventanas al mundo, incrementan tu habilidad de ser empático, ayudan a tu memoria, desarrolla tu creatividad y enriquece tu lengua. Muchas gracias. Mi nombre es Constanza Águila y hoy voy a hablarles sobre los recursos para mejorar la lectura. Existen 6 recursos para mejorar nuestra lectura. El primer recurso es el muestreo. El muestreo consta en la selección que hace el lector, en la cual toma del texto tipografía, palabras, imágenes o ideas que funcionan como índices para predecir el contenido. A esto también se le denomina como una lectura rápida. El segundo recurso es la predicción. La predicción consta de predecir el tema del que tratará un texto, incluso el contenido de un bloque o apartado de un libro.
el final de una historia, lógica de una explicación o la continuación de una carta, por ejemplo. Y esto va acompañado de una acción previa de muestreo. La acción del muestreo es el primer recurso, la cual consta en la selección que hace el lector. El tercer recurso es la anticipación. La anticipación consta de la posibilidad de descubrir, a partir de la lectura de una palabra o de alguna letra de estas. La palabra o letras que aparecerán a continuación pueden ser léxico-semánticas, un verbo, un sustantivo o adjetivo. Cuarto recurso, confirmación y autocorrección. Este recurso consta de que al comenzar a leer un texto, el lector se pregunta lo que puede encontrar en él. A medida de que avanza en la lectura, va confirmando, modificando o rechazando las hipótesis que se formuló. También confirma si la predicción o anticipación coincide con lo que aparece en el texto. Quinto recurso, la inferencia. Este recurso nos permite completar información ausente o implícita a partir del dicho en el texto, a deducir información, unir o relacionar ideas expresadas en los párrafos, así como dar sentido a palabras o frases dentro de un contexto. El sexto y último recurso. Este último recurso es el monitoreo o metacomprensión. Consiste en evaluar la propia comprensión, detenerse y volver a leer, encontrar relaciones e ideas para la creación de significados. Ahora voy a hablarles sobre las bases del aprendizaje de lectura en universitarios. Leer es la base del aprendizaje de lectura durante nuestra etapa universitaria. El material de estudio es bastante amplio, lo que significa que tendremos que realizar horas y horas de lectura comprensiva. Pese a que puede parecer que todos leemos igual, no existe ninguna diferencia. La realidad es que la lectura es algo que se puede practicar y mejorar. Esto puede ser clave para alumnos universitarios que se encuentran bajo la presión de los exámenes y necesitan sacar el máximo partido a su tiempo. Por ello, una persona adulta lee en torno a 200 palabras por minuto, mientras que esa cifra aumenta hasta 325 palabras por minuto, de medida para los estudiantes universitarios. Sin embargo, esa cantidad está lejos de ser potencial, que en algunos casos se sitúa por encima de las 400 palabras por minuto. Si se llega a esta cantidad, leeremos un 25% más rápido que nuestros compañeros de clase, con el consiguiente ahorro de tiempo y energía. Por ello, es muy importante aprender y poner en práctica los recursos para mejorar nuestra lectura. Continuando con la exposición, las áreas clave. La concentración. Para poder realizar una buena comprensión lectora, debemos de poner toda nuestra atención en lo que estamos leyendo. 2. La velocidad. Para poder alcanzar una buena velocidad, debemos de disminuir los movimientos del ojo. Una idea sería una guía para no perderte, incrementar tu campo de visión. Y es importante que no leas en voz alta, ya que el cerebro es mucho más rápido que tu lengua. 3. La comprensión. Es importante considerar qué tipo de texto y cuál es el objetivo de leerlo. Podrías usar estas preguntas como una guía. ¿Qué puedo recordar? ¿O qué he aprendido? Gracias. Queridos compañeros, tengan todos un cordial saludo. Para la finalización de esta exposición, explicaré qué tipos de textos existen y cuáles son las expectativas de cada lector que ejecuta dichos pasos. En general,
de los que se pueden hablar son del texto descriptivo, del texto expositivo, del texto científico, del texto argumentativo, del texto literario, del texto narrativo, del texto publicitario, del texto instructivo. También tenemos el histórico, el texto jurídico, el texto digital y por último el texto periodístico. De estas 12 mencionadas, las principales 5 son las que a menudo se utilizan en el entorno social y laboral, que son el descriptivo, el argumentativo, el narrativo, el literario y el periodístico. Ahora, continuando con la definición de expectativas, las expectativas son previsiones o son intros las cuales el lector aplica para poder definir la temática o tal vez la tragedia o los posibles tipos de acción que generan estas lecturas, como por ejemplo las intensidades del texto, los ámbitos y situaciones como emociones, tragedia, drama, comedia, un suspenso que pueda generar este texto, son fórmulas de carácter que cada tipo de lector aplica para dichos textos. Entonces, se puede concluir que las expectativas nacen a raíz de la utilización en satisfacer las necesidades o curiosidades de cada lector, que esto conlleva a dos ramas, las cuales es la lectura por placer y la lectura por la información. Soy Leandro Deza Garnica y en el nombre de todos mis compañeros agradecemos su dicha cordialidad. Espero que nos encontremos en una nueva oportunidad y muchas gracias por su atención prestada. Hasta luego.